Saludos para todos los que nos escuchan a través del canal Vida para Ti. Que la paz de Dios gobierne sus corazones. Un saludo de parte de la pastora Ana López. Nos gozamos de que continúen siguiéndonos a través de nuestro canal. Quiero en este momento tener un espacio y compartir acerca de un tema que espero poder seguir desarrollando en este espacio que vamos a abrir nuevo para aquellas vidas que de alguna manera se identifican con el cristianismo, que tienen y reconocen una necesidad que tienen espiritual, pero no pertenecen a ninguna denominación, no asisten a una iglesia o van de vez en cuando o estuvieron en algún momento en su vida en alguna iglesia. Pero que lo cierto es que hay una necesidad. Y yo quiero dirigirme a esta población. Población, y me atrevo a decir más que población, a este pueblo de Dios que vive lejos de Él en un sentido. Y me explico. Comparto con muchas vidas. Cuando las escucho, algunas me comparten que estuvieron en la iglesia, fueron líderes activos, algunos en su juventud, en su niñez, cuando sus padres los llevaban. Otros fueron líderes de jóvenes. Y por razones de la vida, que son varias, ya no están en la iglesia. Unos más rebeldes, otros más sensibles. Lo cierto es que todos con los que hablo saben que existe un Dios, lo reconocen. Algunos, a pesar de que no van a ninguna iglesia, me dicen que oran todas las noches. Me dicen que de vez en cuando recuerdan aquellos momentos que tuvieron en la iglesia. Para algunos momentos muy gratos, para otros momentos no tan gratos, donde vieron mucha hipocresía, donde fueron lastimados, manipulados, alcanzados de alguna manera, y que lamentablemente los llevó a alejarse de esas cuatro paredes, pero que de alguna manera permanecen ahí sensibles aún a la voz de Dios, porque todos aquellos que en un momento dado reconocieron en su vida su necesidad de Dios y le permitieron que entrara a su corazón, reconocieron su necesidad y le dijeron: Dios, yo te necesito, ayúdame, quiero caminar contigo. Y le dieron esa oportunidad a Dios. Tal vez tú no lo tomaste tan en serio, pero Dios sí. Dios te tomó muy en serio. Y desde ese día te tomó de su mano. Desde ese día le dio orden al Espíritu Santo para que entrara en tu vida. Y gracias a su misericordia sigues en pie, porque tu Santo Espíritu es el que te sostiene. Estará apagado, estará triste, como en una de las conferencias que estoy por terminar en otra sección del canal, cómo conquistar al Espíritu Santo, en el tema de cómo cambiar, cómo quitar y poner.
Lo contristamos, se pone triste cuando no seguimos su consejo, su guianza, su dirección, pero nunca se va. No se va. Está ahí. Por eso, aunque estés enojado aún con Dios, con la iglesia, con la persona que te hirió en la iglesia, cuando siempre sientes algo que se enciende dentro de ti al escuchar una alabanza, a escuchar una palabra, algo que tenga referencia con Dios, sientes que algo dentro de ti se enciende, te atrae. Es el Espíritu Santo que aún mora dentro de ti, intentando hacerte volver al Padre. Y cuando yo hablo con todas estas vidas, y créame, tengo la certeza en mi espíritu que hay más pueblo de Dios fuera de las iglesias que los que van a una iglesia. Sí, yo me encuentro con tantas y tantas vidas. Todavía no me he encontrado una persona que no me haya dicho, yo no quiero saber de Dios. Dios no existe. Cada uno confiesa con sus propios labios. Sí, Dios es real. Dios fue quien me creó. Estuve en una iglesia, le serví. Y luego viene el pero. Un pero para ti, pero no para Dios. Y mientras las escucho, y créame que escucho bastante, cuán necesario es que escuchemos. Mientras yo las escucho, yo me remonto a mis comienzos. Porque yo comencé a buscar de Dios, o Él me comenzó a buscar a mí. Obviamente desde el vientre de la madre dice que me separó, la palabra lo dice. Pero los tratos de Dios fueron más intensos después de mis 17, 18 años. Y fue a los 21 que yo realmente le permití. Y digo, le di una oportunidad, pero realmente me la dio Él a mí. A mis 21 años. Y cuando yo hablo con las vidas hoy, jóvenes, adultos jóvenes, mayores, yo me veo reflejada en ellos. Porque a mí me hablaban del Evangelio, de la salvación, de lo lindo que era todo eso, yo no lo podía entender. No lo podía entender. Tenía una necesidad. No era feliz. Traía mucho dolor, muchos episodios de depresión, ira, coraje. Y cuando me hablaban de la Biblia y todo eso, me parecía bonito, pero como que no era para mí. También había muchas cosas del mundo que me atraían. La moda, la belleza, el baile, los novios, ustedes saben, esa edad, amistades, el ambiente. Y se pasaba chévere, porque decirte que no lo pasaba chévere era mentir, sería mentirte. Se pasaba chévere en el momento,
Pero luego cuando uno regresa a ese cuarto solo, golpea nuevamente el dolor y ya el otro día hay que buscar para dónde ir. Y es como un ciclo vicioso, pero del cual no puedes salir. Y Dios ahí tratando de sacarte, pero tú como que sí, como que no. Bueno, en esa etapa yo estuve. Y como uno se resistía tanto, que fue mi caso por años, y hay dolor, y hay tantas preguntas sin respuestas, y a la misma vez uno quiere sentirse bien, pero sentirse bien sin Dios, sin la iglesia, porque el concepto que yo tenía de la iglesia era de mujeres de pelo largo, piernas sin rasurar, bueno, en fin, de abandonado. Más para aquel tiempo que había un movimiento bien fundamentalista y radical de pentecostales. Pues yo no quería ni parecerme a una de esas muchachas. Yo decía, yo para ahí, ni loca. Esas muchachas se ven como viejas. Ese era mi parecer. Esa era mi forma de pensar. Entonces los veía como locos porque yo los veía de lejos, desde afuera. Por donde yo vivía había una iglesia pentecostal. Y como yo no entendía la historia esta, pues yo los veía de afuera, ¿usted me entiende? Pero los veía brincando, cayéndose al piso, dando vueltas, hablando cosas que uno no entendía. Y yo decía, esa gente está loca. Yo para ahí no cojo ni amarrar. Y me iba. Porque yo no sabía que dice la Biblia que uno cuando no tiene al Espíritu Santo uno no entiende nada de las cosas espirituales. Pues yo veía a esa gente como loca. A las muchachas las veía abandonadas, que no se arreglaban. Y yo quería verme bella y preciosa. Y ¿qué muchacho me va a mirar a mí con esas piernas pelúas y esos pelos largos que parecen viejas? Y sin maquillar y sin ni una pantallita. Y a mí me encantaban las pantallas, me encantaban las prendas, me encantaban las faldas cortas. Bueno, yo decía, yo para allá ni loca. Qué triste, ¿verdad? Porque ese no es el evangelio como tal. El evangelio no se centra en eso. Entonces, preferí estar en mi necesidad, en mi dolor, que identificarme con esa gente, porque así la veía, con esa gente loca. Pero Dios en su misericordia siguió tratando conmigo. Nunca me dejó. Nunca dejó de insistir en mi vida. Pero en el interín seguía yo buscando y buscando. Y aun cuando le di la oportunidad, que vuelvo y le digo, me la dio él a mí. Pero en mi momento yo pensaba que yo le estaba dando la oportunidad a él. Y comencé a ir a una iglesia y todo eso, que no entendía muchas cosas. Yo tenía mucho dolor, muchas preguntas sin resolver. Y no las encontraba. No lo encontraba en la iglesia. Y no entendía la Biblia. Solamente lo que escuchaba es Jesús murió, resucitó y me salvó. Aunque no entendía ni bien ni de qué me salvó. Era un revolú. Seguí buscando fuera de la iglesia y de la palabra mi sanidad. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque es lo que escucho diariamente. Personas como yo que tienen un leve conocimiento, pero hay tanto dolor y no encuentran respuestas en la iglesia ni en la palabra, porque solamente se centra la enseñanza muchas veces en aspectos doctrinales de la justificación, de la propiciación, temas a veces que son tan abstractos, porque como uno tiene la mente tan cargada, tan confundida, nada le entra a uno retiene tan poquito. Entonces, uno está tan mal que apenas puede retener algo. Puede retener algo.
En fin, que fui afuera a buscar lo que tenía en casa. Sí, porque yo tenía una Biblia, pero no sabía cómo usarla ni cómo entenderla. Y en aquel tiempo muy poquito me explicaban. Y lo poquito que me explicaban no lo entendía. Así que yo misma decidí buscar mi propia sanidad. Y por eso entiendo a las vidas que me encuentro diariamente. Entiendo su lenguaje. Y es como una mezcla, la misma que yo tenía. Me hablan de Dios. Me hablan de que oran. Y a la misma vez comienzan a hablar otro idioma. Es que son tan parecidos a como yo era. Ahí comienzan a hablar de que quieren evolucionar en otras vidas. Del karma, del mantra, del aura, de la energía positiva, energía negativa, de que hay gente que tiene energía negativa, de la meditación, del silencio. Y comienzan a hablar un idioma que no es bíblico, pero reconocen que Dios es real, que Dios existe. Y hasta se pueden identificar de alguna manera con el cristianismo y hasta llamarse cristiano. Así era yo. Así era yo. Iba a la iglesia. Cantaba. Llegué mucho más lejos. Porque con la vida que yo hablo no van ni a la iglesia, pero yo estaba dentro de la iglesia. Predicaba. Hablaba en lenguas porque Dios me dio ese don. Oraba. Sin embargo, buscando afuera mi sanidad emocional y mental, buscando mi paz, la que no encontraba. A lo largo de los años pude entender por qué no la encontraba. Yo solamente practicaba una religión. Iba y venía a la iglesia. Llegaba igual. Me sentía un poquito aliviada mientras estaba en la banca de la iglesia y a veces no quería ni salir para no encontrar luego afuera las voces que me atormentaban, para no enfrentar mi realidad. Por eso me refugié en una religión y no en Cristo. Pues no lo conocía. Aunque le dije entra en mi vida, no lo conocía. Pero Él sí me conocía. Y gracias a su misericordia, me ayudó a encontrarlo. Mi mente cautiva escuchaba voces llenas de dolor, tanto enojo y tanta ira y sin tener la idea clara del por qué. Simplemente eso estaba ahí. Cualquier cosa que surgía a mi alrededor me hacía cambiar mi estado de ánimo, mis pensamientos, mis emociones fluctuaban a cada instante. Mi mente no descansaba. Apenas dormía y no hacía más que abrir los ojos y ahí estaba mi mente. ¿Me puedes entender? Y tal vez aún hasta muchos cristianos me puedan entender y aún estar en esa condición. Si esa es tu verdad, todavía tú no has conocido al resucitado, aquel que te puede transformar. Solo tienes una religión, la que por muchos años yo practiqué, la que por muchos años no me funcionó, pero que gracias a la misericordia de Dios, a su amor y su paciencia,
me liberó y me sanó. La mente no descansa. Hay veces que quisieras agarrarla y detenerla, pero no puedes. Te cansas. Quisieras volar bien alto y ya no pensar más. Pero tienes miedo de irte al infierno eternamente. Y el miedo te detiene. Ya no sabes qué es mejor. Si perderte en el mundo por completo o permanecer en la banca escuchando algo que tratas de entender y de vivir, pero que no logras disfrutar. Y hay que seguir aparentando lo que no se es, por miedo a la crítica de los llamados hermanos, que jamás te van a comprender. Cuando uno se siente así, como me sentía yo, fue el momento en que le dije a Dios, esto no es vida. Esto no es vida. Y Dios me dijo, en su palabra cuando lo leí, esa no es la vida que yo te di a través de mi Hijo. Jesús dice, yo he venido a darte una vida plena para que la disfrutes aquí en la tierra y junto a mí por la eternidad. Y le dije, ¿dónde está esa vida? Yo la quiero. Y Jesús dice, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad. Entonces le dije, guíame hacia esa verdad, hacia esa vida plena, de paz mental y emocional. Y para ese entonces, ¿cuántas cosas yo no busqué fuera de Jesús? Análisis transaccional, meditación trascendental, tiempos de silencio, yoga, reiki, hipnosis, psicología, organización neurológica, técnicas para superar traumas. ¿Cuántas cosas yo no busqué? Y sin embargo tenía a Jesús al lado mío y yo no lo veía. Yo soy tu sanador. Nadie me lo pudo presentar en la iglesia porque no lo conocían como sanador, solamente como el Salvador del mundo. Y nadie puede darte lo que no tiene, ni mucho menos presentarte a quien no conoce. Solamente me lo pudieron presentar hasta donde lo conocían. Y gracias a Dios por ellos y que Dios los bendiga a cada uno. Porque aunque no lo hubiese conocido como mi sanador, gracias a esos hermanos lindos y hermosos, me lo presentaron como el Salvador. Y si hubiese muerto en aquel momento, me hubiese ido con el Salvador. Pero lo interesante es que yo seguía viva y necesitaba conocerlo como mi sanador para poder seguir adelante. Y hasta ahí me lo pudieron enseñar, hasta ahí me lo pudieron presentar.
Pero Él se dejó encontrar. Y como Él es el camino, me enseñó cómo llegar a Él. Entonces, me tomó de la mano y me dio entendimiento. Todas esas teorías, todas esas técnicas que yo usé, llegaban hasta un punto. En todas ellas hay medias verdades. Por eso atraen tanto, porque el enemigo de nuestra alma es experto en utilizar la verdad de Dios para poner una media verdad. Es como un anzuelo. Un anzuelo. Yo tengo una necesidad. Él lo sabe y me atrae con ese conocimiento tan seductor. Y yo pongo la esperanza mía en todo eso, de que eso me va a ayudar. Y como me funciona en el momento, ¿quién lo podrá invalidar? Y de esa manera, en lugar de yo ir sanando, me cautivaba más mi mente. Por lo tanto, en vez de tener más paz, mi mente cada día estaba más oscura. Pero como toda obra para bien, mi dolor se convirtió en mi ministerio. No me llamó a trabajar con adictos que abusen de sustancias. No, no me llamó a trabajar con matrimonios, ni con familias. No, si me hubiese llamado para eso, me hubiese dado todas las circunstancias perfectas para hacerlo. Pero me llamó para ayudarte a ti. Que estás en la misma condición en la que estuve yo. Y te puedo entender. Solamente estás buscando tu paz. Solamente quieres ser feliz, aunque sea por un día. Hay tanta hambre y sed de eso, que cualquier cosa a la que le veas una posibilidad, extiendes tu mano y la tomas y punto. Pones la esperanza en una persona. Pones la esperanza en un taller de motivación, de sanidad emocional, en un retiro de silencio. Cualquier cosa parece buena ante el hastío que uno lleva por dentro. Y Dios en su misericordia nos entiende y no nos abandona. Y muchas veces me permitió recorrer ese camino para que yo me convenciera que solo Cristo y solo Él me puede dar lo que tanto anhelaba mi alma. Porque yo, como la samaritana, tenía tanta sed en mi alma. Y Él diciéndome, si supieras, ¿quién te dice yo puedo saciar tu sed? Me pedirías de esta agua y jamás volvería a tener sed. Pero como yo no lo conocía a Él, aunque iba a la iglesia, conocí al pastor, por lo menos de lejos. A los hermanos, todo era de lejos.
un Dios te bendiga cuando los veía en la iglesia y ya. No conocía a nadie, ni ellos me conocían a mí. Mucho menos conocía a Cristo. Pareciera que pertenecía a un club donde tú vas, compartes por un momento y nada más, pero con hambre de ser conocida y de conocerlo a Él. Hasta que cada experiencia que me daba de sanidad me acercaba cada día más a Él, pues me convencía de que algo faltaba. Y cuando aparentemente la técnica que me aplicaba me aliviaba los tormentos de mi alma, algo siempre faltaba. Y es que la Biblia es infalible. Sin mí jamás encontrarás paz, porque fuera de mí no hay nada. Pero yo no lo sabía. Yo simplemente quería ser feliz. Yo simplemente quería dormir. Yo solo quería paz. Y donde me dijeran que estaba, allí yo iba. Y cada paso que yo daba hacia adelante me llevaba más cerca de Él. Hasta que me encontré con esta palabra. Solo yo te puedo dar esa vida que tanto anhelas. La puedes disfrutar ahora y conmigo por la eternidad. Y esa palabra me sedujo y me llevó a su mismísima presencia. Por eso puedo entender a tantas vidas hoy. Aunque en el momento en que estás y en la etapa que te encuentres, tal vez no me puedas entender igual. No importa. Sigue adelante. Estoy segura que también te lo encontrarás a Él. Cuando los escucho hablar como yo hablaba, le pido a Dios que los ayude, los encamine hasta encontrar a Jesús. Porque de alguna manera Jesús se deja encontrar. Toda esa mezcla de palabras, de conceptos, lo que evidencia es el hambre que tienes y la sed en tu alma. Por eso le he pedido a Dios que me ayude a sacar estos espacios para ver cómo te puedo ayudar. Y una de las maneras es a través del conocimiento de la palabra, pues la Biblia nos ilumina el camino y nos lleva a Jesús. Y Jesús nos lleva al Padre. Por muchos años yo no conocía a Dios como Padre, simplemente un Dios distante. Pero cuando conocí a Jesús, entonces pude conocer a Dios como Padre y sentirlo tan cerca como nunca antes. Jesús es la puerta que nos lleva al mismísimo Padre. Una de las cosas que escucho y me doy cuenta es que no hay conocimiento bíblico. Hay una idea aquí, una idea allá, pero no hay fundamentos sólidos en los que se puedan arraigar, cimentar en este tiempo que hay tantas voces, que hay tantos caminos.
hoy más que nunca, cuán necesario es conocer de la palabra de Dios en medio de tantas cosas que se dicen. Una de las cosas que quiero compartirte primeramente en este primer mensaje y aclararte el primer tema es acerca de que en el cristianismo solo creemos en la resurrección. Un cristiano cree solo en la resurrección. Y a veces escucho e interpreto que creen en la reencarnación, que evolucionamos hasta que lleguemos al estado perfecto, el karma. O sea, es como una mezcla, lo que me da a entender que andas buscando respuestas a tu necesidad. Y has buscado aquí, has buscado allá, y es como una mezcla. Pero en el cristianismo hay una sola verdad. Así que lo primero que yo te quiero aclarar, motivar, y luego te iré explicando por la palabra qué es la resurrección y que puedas diferenciar la resurrección de la reencarnación. Que puedas tener cimientos sólidos en los cuales te puedas afirmar y poco a poco puedas ir aclarando el camino por el que vas. Fíjate que lo primero que quiero que veamos hoy de entrada, vamos a hablar lo que es la reencarnación, ¿ok? Y luego en los subsiguientes temas te voy a estar hablando de lo que es la resurrección. Amén. Ok. La reencarnación te lo voy a dar en una definición bien sencilla para que lo puedas comprender. Es creer que una persona fallecida volverá a vivir o aparecer con otro cuerpo, con una personalidad más evolucionada, más elevada. Ahora te voy a dar la definición formal. Es una creencia milenial antigua, donde se cree que la esencia del individuo, o sea, el alma, empieza una nueva vida en un cuerpo o forma física diferente después que ha muerto. Te la vuelvo a leer. Es una creencia milenial donde se sostiene que la esencia, el alma de una persona, empieza una nueva vida en un cuerpo o una forma física diferente después de la muerte. O sea que esta persona muere, ella vuelve a vivir, se reencarna, o sea, esa alma se aloja, se deposita en un cuerpo, en otro cuerpo, y que ella sigue muriendo y volviendo a reencarnar, o sea, a entrar a otro cuerpo, y que cada vez que ese proceso surge, que es como un ciclo, en cada reencarnación, ella va evolucionando, se va perfeccionando, ¿ok? Que ese cuerpo viaja en distintos cuerpos a fin de aprender en diversas vidas en las cuales vive cada vez a través de la reencarnación las lecciones necesarias que le van a proporcionar un estado de conciencia de perfección. Esta reencarnación, este concepto de reencarnación se encuentra mucho más común en religiones orientales como lo que es el hinduismo, el budismo, jainismo, taoísmo, y también se encuentra en religiones africanas, en América, pero muy particular
en las orientales. Por ejemplo, en el hinduismo, la reencarnación forma parte de ese conocido ciclo llamado karma. Es una especie, como una rueda, como una cadena, donde las personas actúan y esas acciones inciden en sucesivas reencarnaciones hasta que ellos encuentran ese nivel de perfección y termina el ciclo. O sea que ese karma se va perfeccionando, ese ciclo de diferentes vidas hasta que llega a ese nivel. En el budismo se le conoce como el nirvana, en el hinduismo se conoce como el dharma, que es donde se llega al fin de ese ciclo. En el budismo es en ese estado de iluminación, el nirvana, después de haber pasado la persona por ese ciclo de reencarnación. Amén. Bueno, eso prácticamente así, en términos sencillos, es la reencarnación, donde se cree que esa alma va evolucionando, viviendo en otras vidas, en otros cuerpos, y que cada vez que ese cuerpo muere y vuelve y reencarna, vuelve otra vez, y a través de las experiencias que ese cuerpo nuevo vivió, que sean de acciones buenas, que esa persona haya tenido una buena conducta y demás, la persona muere y esa alma se aloja en otro cuerpo. Entonces ese nuevo cuerpo vuelve a tener acciones positivas, correctas, y cada vez que muere, ¿qué sucede? Pues esa alma vuelve y se aloja en otro cuerpo hasta que llegue a ese estado de perfección. Eso va a depender en el cuerpo en que esa alma se aloje. ¿Por qué? Porque si ese cuerpo no estaba, esa persona en la que vive esa alma nueva no vivía de manera correcta, pues entonces ese proceso de evolución se detiene, porque depende de las acciones y de la conducta para que se vaya perfeccionando. Eso es lo que enseña la reencarnación. Imagínese entonces usted, hermano, ¿cómo será eso? Porque nosotros, que dice la Biblia que de por sí tenemos una tendencia al mal continuamente y que nadie hace lo bueno, que para Dios no hay ninguno bueno, ¿cómo se va a alcanzar esa perfección? Pero eso es el pensamiento en esas religiones en cuanto a la reencarnación. Y obviamente pues te lo estoy explicando desde esa perspectiva para que cuando estudiemos lo que es la resurrección puedas tener una comparativa y te puedas ubicar y comenzar a hablar el lenguaje correcto de lo que es el cristianismo, y entonces no haya esa mezcla, que si te identificas con el cristianismo puedas decir, no, yo creo en la resurrección porque la resurrección es esto, esto y esto y esto. Y si te vas a identificar pues con el hinduismo o el budismo, porque la palabra lo dice, tenemos ese libre albedrío, pues entonces no hables de resurrección y hables de reencarnación. Y obviamente, pues si te ubicas en esto, pues ya aquí no puedes decir que crees en Dios desde la perspectiva de lo que es el cristianismo. No es que no puedas decirlo, ¿verdad? Sino que no es lo que se enseña en el cristianismo. Porque si creemos en Dios, entonces seguimos sus enseñanzas de la Biblia, de la palabra. Amén. Y si vas a creer, pues si vas a ser en el Islam, pues crees en lo que dice el Corán. ¿Ves? Porque cada religión tiene su libro sagrado, donde están las enseñanzas. Y para el cristianismo tenemos las Sagradas Escrituras, que nos enseñan y nos hablan de lo que es la resurrección. ¿Okay? Y entonces el hinduismo tiene su libro, el budismo tiene su libro. Aquí lo importante es que podamos estar claros en lo que creemos y no haya ese tipo de mezcla, que yo lo puedo entender, porque cuando uno tiene esa necesidad, mire, como yo siempre digo, cuando uno tiene hambre, cualquier cosa es buena. Uno no mira lo que se come, uno simplemente quiere saciar una necesidad. Uno no tiene la capacidad ni el control mental ni emocional para escoger la lechuga y el tomate, porque el hambre es tan grande que te vas a comer el hamburger con las papas y no te va a importar las consecuencias. Lo que yo entiendo, como yo lo viví también, que hay un hambre tan y tan grande, hay una necesidad tal
de suplir necesidades de dolor emocionales, de tener paz, de todo eso, que cualquier cosa que a mí se me parezca que me puede resolver, yo le voy a echar mano. Así que no te estoy juzgando, te estoy tratando de ayudar. Te entiendo porque yo tuve todo ese camino y estuve por muchos años. Lo mío no fue de un año. Yo estuve muchos, pero muchos años. Yo te puedo decir que tal vez mis primeros 15 años buscando en el cristianismo sanidad para mi alma. En esos 15 años yo, que no experimenté y que no busqué en lo que es el conocimiento humano, lo que es la psicología, lo que es nueva era, o sea, yo estuve ahí. ¿Eh? Y entendía que no era nada malo porque yo lo único que quería era ser una persona buena y ser feliz. ¿Y qué de malo tiene eso? Pero se estaba jugando algo muy importante, verdaderamente la salvación de mi alma. Y que por otro lado, cada vez que me daba esas experiencias, en lugar de avanzar, seguía atando más mi alma y mi espíritu. Pero que poco a poco tú lo irás entendiendo. Bueno, yo en esta primera parte que te estoy compartiendo, te exhorto y te invito a que me sigas en este nuevo espacio donde te voy a estar acompañando y ayudándote a través del conocimiento de las Sagradas Escrituras en todo lo que tenga que ver con tu sanidad emocional. Así que así se va a titular ese espacio, Sanidad Emocional. Así que lo buscas en el canal, en la lista que tenemos consejos, tenemos pasa de muerte a vida, tenemos conferencias. Hay temas que en este momento yo te recomiendo que los dejes para más adelante porque son ya para la iglesia como tal. Y son temas que no los vas a entender y que no te van ni a traer mucho porque cuando uno está en esta condición, uno no los entiende. Así que te exhorto, puedes seguir los consejos, puedes seguir entonces el espacio de sanidad emocional, donde sí vas a encontrar información que te va a ayudar en esta etapa de tu vida. Y en la medida que vayas madurando y sanando, entonces sí vas a poder entender algunos otros mensajes que yo dirijo a la iglesia que está en decadencia espiritual, que está tibia, descuidada y que por lo tanto hay que hablarle la verdad para que se arrepienta y se levante de la condición en la que está. Así que hay de todo. Si tú estás accesando el canal por primera vez y ya eres un cristiano maduro, pues te exhorto a que escuches las conferencias y despiertes del letargo en el que muchos andan. Consejos de todo tipo, y los consejos siempre vienen bien a cualquier vida. Así que en esta primera parte espero que parte de mi testimonio haya edificado tu vida, te motives a seguir y hay esperanza para ti en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga grandemente. Los mantenemos a todos en oración, aunque no los conocemos, pero se los presentamos a Dios que sí les conoce. Y te motivamos a que nos sigas a través del canal Vida para ti. En el bendito nombre de Jesús. Amén.